Vamos pues a esta información que se está publicando actualmente en la página de la revista www.contralinea.com.mx y que tiene que ver con que la Fiscalía General de la República analizará penalmente el caso de los refugios de Rosy Orozco, esta investigación de la que venimos dando cuenta desde el año pasado y en la que se ha denunciado pues el abuso cometido en contra de 3 menores en los albergues de esta exdiputada panista y que bueno ya tuvieron una salida a través de la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la 72/2022, en donde pues se pudo constatar que había negligencia, que había abuso, que había pues incluso una red de servidores públicos que no ejercieron las funciones debidas en torno a este caso, y ahora pues este informe que se entrega a través de la Secretaría de Seguridad y que le entregaron a Contralínea el lunes pasado, del cual ya pues das cuenta en nuestro portal. Así es, ya entramos de lleno a nuestro segundo tema, porque le decíamos al inicio de este programa, de forma inusual íbamos a presentar dos investigaciones este día. La primera pues ya la dejamos hasta ahí para pues ir esperando esta resolución de la Suprema Corte, y mañana y pasado mañana continuaremos revelando este expediente criminal. Y ahora entramos al tema de Rosy Orozco, estos refugios que nos deben mantener alerta como sociedad, porque se trata de niños. Hay que recordar que en las vulnerabilidades que se enfrentan por sectores sociales, el sector infantil es uno de los grupos más vulnerables, porque dependen tanto de su desarrollo físico como mental de la asistencia de adultos, y estos adultos deben de estar comprometidos con estos menores de edad. En este caso se trata de infantes que de por sí habían vivido ya situaciones de mucha violencia extrema en algunos puntos, en algunos casos violencia sexual, porque son víctimas de trata de personas rescatadas por el Estado a través de instituciones de carácter federal o de carácter estatal, que a su vez eran entregados a estos refugios de la panista Rosa María de la Garza Ramírez, Rosy Orozco, así se le conoce porque ella se autonombra de esta manera. Y en estos albergues, en vez de encontrar una vida sana, una vida libre de violencia, pues lo que encontraron es exactamente lo contrario. No se tenían ni las instalaciones ni el personal capacitado para ello, a pesar de que esta organización de la sociedad civil que dirige Rosy Orozco, llamada Comisión Unidos contra Trata, estaba pues destinada a solicitar donativos millonarios en algunos casos, en alianzas con grandes empresas, y a pesar de tener todos estos ingresos, pues los niños, las niñas que estaban en estos refugios no tenían ni siquiera pues al personal adecuado que los cuidara. Y en ese sentido pues recordar que en el caso de este expediente que nos entrega la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana el lunes pasado por órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues se revela que es la Fiscalía General de la República la que estará ahora encargada de revisar y determinar sobre todo si existen delitos penales en el caso de estas violaciones sexuales contra los 3 infantes víctimas de trata ocurridas en los refugios de Rosy Orozco. Eso es, digamos, la principal revelación de este expediente. Y también se descubre que el Estado mexicano ya analiza operar directamente los albergues especializados en menores de edad víctimas de trata, con lo cual se abriría esta posibilidad para que desaparezcan los albergues privados.
Así es, Nancy Flores, y recordar que en estos albergues, pues todavía en mayo pasado se tenían a 21 menores bajo pues el cargo de esta exdiputada panista, y pues de aceptar la Fiscalía General de la República esta invitación, será la que determine si existen responsabilidades penales de Rocío Orozco relativas a su proceder en los supuestos refugios de la Asociación Comisión Unidos contra la Trata, que ha operado, hay que señalarlo, de manera ilegal y sin el personal ni las instalaciones adecuadas, como se corroboró a través de esta recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como de un tercer albergue, Fundación Camino a Casa. Se desprende el nuevo expediente sobre este caso, que fue entregado a Contralínea por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador el lunes pasado. Así es bueno decir que son las Secretarías de Gobernación y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana quienes pidieron a la Fiscalía General de la República que realice un análisis penal que acompañe a esta recomendación 72/2022 establecida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y que se refiere a este caso de las violaciones sexuales contra los 3 infantes ocurridas al interior de los refugios, y con ello se dará ya a conocer si existen estos delitos de carácter penal respecto de quienes están a la cabeza de estos refugios y que al menos hasta el 10 de mayo pasado operaban fuera de la ley. Y como bien anunciaba Erika, tienen bajo su cargo a estos 21 menores de edad. Esta intervención de la Fiscalía General de la República confirma que el tema de los refugios para víctimas de trata es del fuero federal, y por tanto las fiscalías del Estado de México y de la Ciudad de México no tienen competencia en esta investigación, tal como lo explicó a Contralínea la abogada y fiscal capitalina Ernestina Godoy el pasado 25 de mayo. Tenemos precisamente esta breve entrevista banquetera que le hizo nuestra compañera Erika Ramírez a la abogada y fiscal capitalina Ernestina Godoy, justamente cuando dice esto no es de carácter local, son refugios federales y por tanto no es competencia de la Fiscalía de la Ciudad de México. Vamos a escucharla. Ya se hizo la denuncia pública en Palacio Nacional. Nosotros no tenemos denuncias. No se ha abierto ninguna carpeta, ya es un caso que... Es que son del orden federal. Sí, la Secretaría de Seguridad dijo que en la Ciudad de México ya se había abierto una investigación al respecto, que ustedes estaban pendientes. Y este es un tema que le interesa al presidente. Sí, yo sé que le interesa al presidente y por eso busqué si tenía alguna denuncia. No Si me la presentaron ayer, tal vez. Pero antier no tenía ninguna todavía denuncia. no se ha abierto. No se va a seguir por oficio. No, pues una cosa federal, son refugios federales. Están en Pero la Fiscalía los delitos General. se cometieron en Coajimalpa. Pero son refugios federales. Hasta donde sea hay denuncias en la Fiscalía General. Ustedes no van a... Están las palabras de la fiscal capitalina Ernestina Godoy, pues argumentando esto, que ellos no podían seguir de oficio esta investigación por las violaciones sexuales y sobre todo por las responsabilidades que pudieran tener las personas al frente de estos refugios, en específico la panista Rocío Orozco, porque se trata de albergues federales por tratarse de un tema precisamente relativo al delito de trata de personas y que además eran refugios especializados en infantes. En ese sentido, pues decir, Erika, que pues se confirma precisamente el carácter federal en este nuevo expediente, donde se invita ya por fin a la Fiscalía General de la República a dar un acompañamiento a través de una investigación penal respecto de estas responsabilidades. Ahí ya nos adelantaba un poco la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, que ella tenía entendido que había pues ya investigaciones en la Fiscalía General de la República, Nancy, y hay que recordar que
pues se acudió a ella también porque Rocío Orozco trató de hacer pues una especie de trampa. Los hechos ocurrieron en un albergue ubicado aquí en Coajimalpa y ella se lleva el caso, la denuncia de el abuso sexual. En ese caso, en ese momento se había hablado de 2 menores al Estado de México, donde ella tiene pues amigos, tiene contactos que pues al parecer iban a facilitar que las cosas para su fundación y por supuesto para su imagen. Sin embargo, pues ahora ya en este expediente que se entrega contra línea, se habla de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México mantiene abierta la indagatoria de responsabilidades atribuidas al personal de las organizaciones Comisión Unidos contra la Trata y la Fundación Camino a Casa, y se encuentran recabando datos de prueba a fin de determinar las responsabilidades del refugio, con lo que se confirma que esa institución no ha turnado el caso a la Fiscalía General de la República, pese a que no tiene jurisdicción. Y esto de las jurisdicciones es muy importante entenderlo porque este caso siempre debió de haberse abierto, o desde un inicio se debió de haber abierto en la Fiscalía General de la República y no en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Y desde el inicio esta última institución debió de haber declinado su competencia, por lo mismo que ya pues ha explicado muy claramente la fiscal capitalina Ernestina Godoy, que pues no es de su competencia porque simplemente es del fuero federal y por tanto las instituciones de justicia, de procuración de justicia estatales no tienen jurisdicción. En este caso, pues se sigue comprobando que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México mantiene abierta esta indagatoria respecto de las responsabilidades atribuidas a Rocío Orozco y a otros personajes que estaban al frente de esta organización civil Unidos contra la Trata y también de la Fundación Camino a Casa. Recordar aquí que el abogado de Rocío Orozco es Samuel González Ruiz, quien fuera su procurador de la Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General de la República en su momento, y que pues por asesoría de según nos han informado nuestras fuentes informativas, nuestras fuentes confidenciales, que han revelado toda esta trama terrible en contra de los derechos humanos de los menores de edad víctimas de trata, pues habría sido aconsejada para llevar este tema a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, cuando él específicamente y por el cargo que había desempeñado en la propia Procuraduría Federal Procuraduría Federal de la República, General de la República, perdón, pues tenía conocimiento de que este era un tema del ámbito federal y no del ámbito estatal. Y allá, por supuesto, que le dieron entrada a este caso, pues para generar un manto de impunidad, porque esto no se puede entender de otra forma que ninguno de los abogados, ni de los abogados que asesoran a Rocío Orozco, ni de los propios abogados de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México se den cuenta que no es competencia estatal. Eso no es creíble por ninguna parte. Y otro de los asuntos, Nancy Flores, es que hay que destacar que desde febrero pasado, en que Contralínea hizo pública esta información, pues también se acudió a la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador para hacer esta denuncia y pues ver qué procesos se deberían de seguir. El presidente dio instrucciones para que se le atendiera en ese momento. Fue a la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, y a la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para que atendieran el caso. Y ahora en este nuevo informe pues se revela que a pesar de que este delito es del fuero federal y de que Contralínea ha documentado desde ese entonces la situación que prevalecía en estos refugios, pues ni la Secretaría de Gobernación ni la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana han presentado denuncia penal contra quien resulte responsable por estos hechos que han revictimizado a los menores de edad y a quienes, de acuerdo con la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, diversas instancias de gobierno y servidores públicos les violaron sus derechos humanos. Así es. En el caso de la Secretaría de Gobernación, también hay que decirlo
que esta omisión ha ocurrido a pesar de que esta institución, ahora a cargo de Adán Augusto López Hernández, coordina la Comisión Intersecretarial contra la Trata de Personas, misma que conoció de este caso desde el año pasado, cuando aún estaba encabezada por la ministra en retiro Sánchez Cordero, y sin que hiciera nada para obligar a los refugios a regularizarse o proceder a clausurarlos. Hasta la fecha, la Secretaría de Gobernación, que es el órgano rector de los refugios para víctimas menores víctimas de trata de personas y menores de edad, no ha hecho nada en contra de quienes resulten responsables por este caso. Y este caso no se puede romper de la manera en cómo pretendían. Acusar a 2 menores, también víctimas de trata de personas, de estas violaciones sexuales es el hilo más delgado. Es decir, las responsabilidades estaban arriba, estaban en la cabeza de esta Comisión Unidos contra la Trata, porque eran ellos los que tenían bajo su encargo el cuidado de los niños, eran ellos quienes sabían que las víctimas de violencia sexual, sobre todo cuando se trata de varones menores de edad, se pueden convertir a la larga en victimarios si no reciben las terapias adecuadas de psiquiatría y psicología, y sobre todo si no se desmontan las desviaciones que se van formando en su psique a partir de estos años en los que ya son rescatados de estas circunstancias de violencia. Los 2 niños que pues cometieron las violaciones sexuales en contra de los otros niños tenían pues estas características de haber sido víctimas de trata sexual y no se atendieron a tiempo, no se incluso ni siquiera se aislaron de la población en general, y por eso, por estas condiciones, esta negligencia de la cual es responsable directa Rosy Orozco, permitieron que se pues diera todo este drama terrible para niños que de por sí venían de situaciones violentas. Hay que recordarle al auditorio que estos jóvenes, estos menores de edad, pues no estaban separados como debía de ser, como nos han dicho los especialistas en el tema. En este caso debían de ser separados de 7 a 11 años de edad para no convivir con los niños mayores que también han sido víctimas de trata y que, como ya lo comentas, Nancy Flores, pues podían cometer algún tipo de actitudes impropias, y además de que estos jóvenes no contaban, estos menores de edad, no contaban con las condiciones pues debidas en estos albergues, al grado de que uno de los jóvenes que abusaron de los otros pequeños dijo a su madre en entrevista con Miguel Vadillo, la madre de este joven, dijo que prefería estar preso que regresar a uno de los refugios. Entonces habría que imaginar qué condiciones tenían estos refugios, y ahora, bueno, pues en el informe que nos entregan por órdenes del presidente, pues se descubre que las secretarías federales, la de Gobernación y la de Seguridad, proponen la construcción y operación de albergues especializados para niños, niñas y adolescentes víctimas de trata operados por el Estado, una situación que debió ocurrir desde el principio, y de lo que también ya habíamos dado cuenta. Esta investigación que empezó en febrero del año pasado, además del abuso cometido en contra de los menores, también revela que pues el Estado mexicano no estaba preparado, no tenía las instalaciones adecuadas para tratar este grave delito que es la trata de personas, Nancy. Y decir que en los hechos esta situación podría significar que los refugios de particulares, es decir, de asociaciones privadas y de la sociedad civil, dejen de existir, que sea directamente el gobierno el que se haga cargo de esta protección tan especializada que requieren los menores de edad víctimas de trata, del delito de trata de personas,
niños y con ello se garantice por fin la obligación del Estado mexicano de garantizar pues este llamado interés superior de la niñez. Muy importante esta otra revelación que incluye este expediente que nos entregó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a partir de que seguimos insistiéndole al presidente López Obrador que este caso no puede quedar en la impunidad. Y también destacar en este mismo aspecto el cinismo de Rosy Orozco. No nos vamos a cansar de poner este audio de la entrevista que le hizo el periodista Miguel Vadillo a Rosy Orozco, donde ella pues se deslinda, dice que no tiene ninguna responsabilidad cuando era la principal responsable de garantizar la vida digna y sin violencia a estos menores de edad. Vamos a escuchar las palabras de Rosy Orozco. ¿No? Pues todo eso, por supuesto que ya está en manos de las autoridades, les repito, y que ellos decidan lo que quieran. Por supuesto que si de alguna manera hay alguna responsabilidad de alguien, yo soy la primera que por eso aviso a las autoridades. Entonces no hay ninguna responsabilidad en mi caso, porque pues, lo único que yo hago es buscar rescatar personas, ayudar a los refugios y no tienen ninguna autoridad, ninguna duda de que estemos haciendo lo correcto. Eso pasa en todos lados y hay que reportarlo y hay que actuar contra quien tenga que actuarse. Si hay alguna responsabilidad, pues que actúe. Pues si usted lo considera así, pues no sé si hay alguna persona que no tenga problemas cuando ayuda a los otros seres humanos. Ahí vaya y hay que llevarlo a la autoridad y que la autoridad decida. No vamos a dejar de ayudar a la gente. Usted está buscando que dejen de ayudar a la gente. Pues ahora el caso ya estará acompañado por la Fiscalía General de la República y será esta instancia, la Fiscalía General de la República, la que determine si hay responsabilidades penales de los cuidadores y por supuesto que al menos desde el ámbito periodístico nosotros vemos que sí existen estas responsabilidades, porque también hay que hacer esta comparación y hay que recordar que esto es como una subrogación de servicios. ¿Qué pasa o cómo operan estos albergues, estos refugios? Bueno, pues las autoridades, hay que recordarlo, son las que rescatan a las personas víctimas del delito de trata a través de operativos que se lanzan en coordinación con fiscalías estatales y en el caso de menores de edad con acompañamiento de las llamadas procuradurías de protección a menores de edad que están tanto en el ámbito federal como en los ámbitos locales. En estos operativos pues se rescatan a los niños, a las niñas que han sido víctimas de trata, de esclavitud o de cualquier situación que conlleve trata, incluso trata de carácter sexual, pornografía infantil, etcétera, y estos menores de edad pues pasan a el resguardo del Estado mexicano, al resguardo de los gobiernos estatales o del gobierno federal. ¿Y qué es lo que hacía el gobierno federal a través del DIF nacional y qué es lo que hacían los gobiernos estatales a través de pues los DIF locales y también de las procuradurías de protección a infantes? Pues se los entregaban a Rosy Orozco y se los entregaban como operan en el mismo sentido las guarderías en el caso de la subrogación de servicios con el Instituto Mexicano del Seguro Social, y que eso ya se discutió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay una responsabilidad de los privados sobre la vida de los infantes porque se les está subrogando esta protección que debe garantizar el Estado mexicano y por tanto también son considerados como o si fueran servidores públicos o tienen la misma responsabilidad. Entonces ellos tenían la obligación de garantizarle a los menores que vivieran en espacios libres de violencia. Por el contrario, en el albergue, en el refugio, lo que se documenta a través de la recomendación de la CNDH
CNDH es que los niños estaban en el abandono, algo que ya había documentado previamente la revista Contralínea. Se les dejaban las noches y los fines de semana solos en el lugar, que además era una casa que les entregó el gobierno federal. Ni siquiera era una casa construida con fines específicos de un refugio, sino una casa que les entregó en comodato el gobierno federal de Felipe Calderón Hinojosa a esta Comisión Unidos contra la Trata. No había ni siquiera puerta, los niños podían pernoctar juntos, y lo que refiere una de las víctimas, de los menores víctimas, es que pues no existían puertas en estos lugares, que el lugar se conectaba por una escalera y que los niños en muchas ocasiones, como vivían solos en las noches, pues hacían pijamadas, y ahí es donde ocurrían las agresiones sexuales de los niños más grandes contra los niños más pequeños. Es una serie de negligencias terribles en las que incurrió Rosy Orozco al tener estos albergues, estos refugios, que hasta la fecha siguen operando, y al menos hasta el 10 de mayo no se encontraban regularizados, no habían sido integrados a esta base que tiene la Secretaría de Gobernación por ser el órgano rector, y por tanto seguían permaneciendo fuera del foco de las instituciones. A esta fecha pues ya no, porque ya estaba desatado el escándalo, porque la CNDH ya estaba encima de las instituciones, y porque la Procuraduría Federal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes tuvo que ir a hacer estas inspecciones, lo mismo que el personal de la Secretaría de Gobernación, pero esto no ha garantizado absolutamente nada. Los 21 niños que siguen bajo el resguardo de Rosy Orozco lo hacen en condiciones que desconocemos, y que con estos antecedentes y además con este desparpajo de la señora Rosy Orozco de decir yo no tengo ninguna responsabilidad, pues podemos imaginar en qué situación se encuentran. Así es, Nancy Flores. Yo me quedo con algo que dice en estos audios, que le dice a Miguel Vadillo, si hay alguna responsabilidad, pues que se actúe. Vamos a ver si esta señora también responde así ante la Fiscalía General de la República, ahora que esperemos comience con las indagatorias. Y destacar, Nancy Flores, que pues Rosy Orozco hacía de este delito de víctima de tratas pues promoción prácticamente, y obtenía recursos millonarios a través de donativos. Tú lograste documentar pues estos 37 millones de pesos en sus cuentas, además de que le eran entregados inmuebles. Entonces, pues entendemos, o tratamos de entender un poco por qué esta actitud de la exlegisladora panista, que pues cínicamente respondía al director de Contralínea. En esta investigación, en este expediente que se ha entregado a nuestro medio, pues también se indica que en este caso pues ya se ha instalado una mesa de trabajo permanente en la que participan las Secretarías de Gobernación y de Seguridad, así como el DIF, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, por tratarse de un asunto que ha implicado a 5 menores de edad víctimas del delito de trata de personas, 3 de los cuales fueron adicionalmente víctimas de violencia sexual al interior de estos refugios en 2020. Y bueno, creo que esto es un poco el motivo del periodismo que nosotros hacemos aquí, para que las cosas, pues además de que lleguen y que se haga justicia, pues las autoridades asuman el papel que les corresponde y las responsabilidades debidas, Nancy. En este expediente que nos han entregado, ambas secretarías se comprometen a fortalecer el Registro Nacional de Víctimas. De este último punto se infiere que el objetivo es tener claridad del destino de las víctimas y un seguimiento puntual a sus casos, algo que no ocurrió respecto de todos los infantes que fueron entregados a los refugios de Rosy Orozco, tanto por el DIF nacional como por los DIF estatales y las Procuradurías de Protección a Menores locales, tal y como ha quedado demostrado tanto en la recomendación de la CNDH como en los reportajes de Contralínea.
Otro tema al que se refiere el expediente es el papel que juega la Comisión Intersecretarial para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos bajo la coordinación de la Secretaría de Gobernación. Al respecto, se indica que con base en el Programa Nacional para el Fortalecimiento de los Albergues que brindan asistencia a víctimas de trata de personas, que operan en coordinación con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se han realizado visitas virtuales y 5 visitas presenciales a los refugios de Rocío Orozco. Otro paso más que pues se da por esta investigación, porque hay que recordar, vivían sin que nadie pusiera un ojo en ellos, y por eso yo creo que también se cometían estos otros delitos. El objetivo de dichas inspecciones, se agrega, fue conocer los mecanismos actuales de seguimiento de casos en refugios y albergues, en donde se realizaron entrevistas a personal directivo, personal operativo y visitas guiadas a las instalaciones a efecto de revisar su funcionamiento y operación. De acuerdo con la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, al menos en 2017 y 2018, el programa MEX W64, es decir, este programa que se cita en el expediente, Programa Nacional para el Fortalecimiento de los Albergues que brindan asistencia a víctimas de trata de personas en México, justamente estaba patrocinado con fondos del Departamento de Estado de Estados Unidos, provistos a través de la Iniciativa Mérida. El acuerdo establecía que la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, en conjunto con la Secretaría de Gobernación, implementarían un programa nacional para establecer las bases necesarias para la acreditación y certificación de albergues de trata de personas en México. El objetivo de este proyecto es establecer estándares técnicos, sostenibles y operativos para la gestión de refugios de trata de personas que conduzcan a una política pública coherente para la operación de este tipo de instalaciones en México. Este proyecto se ejecutará de acuerdo con la legislación mexicana y las normas internacionales y se centrará en garantizar el bienestar, la seguridad y la protección de las víctimas de trata de personas para su reintegración social y productiva en la sociedad, así como para garantizar la base de su colaboración voluntaria durante todo el proceso penal y judicial. Todo ello en voz de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Todo esto pues también de una forma teórica e hipotética que podría pues garantizar la vida libre de violencia a las personas. Y bueno, ni los informes más recientes de esta oficina de la ONU contra la droga y el delito, incluida una convocatoria con fecha límite para las postulaciones del 19 de mayo de este año, ni la Secretaría de Gobernación refieren de dónde se obtiene el financiamiento ahora que la iniciativa Mérida ya no existe, Nancy Flores. Y bueno, hay que recordar que este financiamiento de Estados Unidos se dio en la administración pasada, en la administración de Enrique Peña Nieto, y bueno, vemos nuevamente que no se hizo nada para el objetivo, para conseguir el objetivo, pero sí se canalizaron recursos importantes de este organismo. Lo que se detalla en este nuevo expediente en poder de Contralínea es que para dar continuidad a ese programa de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, se creó la Comisión de Seguimiento con el objetivo de fortalecer la capacidad de albergues de trata de personas a través de un sistema estándar de gestión de casos. Este proyecto de albergue se integra de algunos elementos, entre ellos el diagnóstico sobre la situación de los albergues y refugios que brindan asistencia a víctimas de trata, mecanismos de gestión de casos y campaña de comunicación, dotación de infraestructura y equipamiento básico, capacitación para albergues y refugios que garanticen la atención integral y promuevan la participación de las víctimas en el proceso judicial y elaboración de estándares mínimos para la operación homologada de los refugios. Así es, y bueno, pues lo que sí es un hecho es que esta comisión intersecretarial de la Secretaría de Gobernación, el DIF nacional, la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes e incluso el programa de esta oficina de la Organización de las Naciones Unidas fracasaron en el caso de los refugios de Rocío Orozco, pues a pesar de que la Comisión Unidos contra la Trata se promocionaba públicamente para recibir donativos y hacía campañas en medios
medios y redes de comunicación donde presumía sus refugios, ninguna de esas autoridades supervisaron nunca los albergues donde ocurrieron las violaciones sexuales en contra de estos 3 infantes. Jamás se dieron por enterados que los albergues operan desde su creación al margen de la ley, como se documentó tanto por la CNDH como por la revista Contralínea. Ello porque al menos hasta el 10 de mayo, y como ya lo habíamos denunciado, pues no estaban inscritos ante la Secretaría de Gobernación en el Registro Nacional de Centros de Asistencia Social. La debilidad de la Comisión Intersecretarial no solo queda en evidencia con el caso aún pendiente e impune de Rocío Orozco, sino que desde 2017 había sido ventilada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su análisis situación de los derechos humanos en materia de trata de personas, y en este señalaba que la representación y participación de las dependencias y entidades que forman parte de la Comisión Intersecretarial es disímil y por tanto no se asegura una intervención integral al combate de trata de personas. El nivel de intervención de las distintas instituciones responde en muchos casos al personal que se encuentra a cargo de la temática más que a una definición y planeación institucional. Además, es aún limitada o nula la participación de actores clave. Hay varias críticas de la CNDH en torno a esta comisión intersecretarial que coordina la Secretaría de Gobernación en contra del tema de la trata de personas. Los invitamos a que lean completo el reportaje en nuestra página www.contralinea.com.mx, en donde se da cuenta pues de todas estas falencias que también explicarían por qué en 2020 se dieron estas violaciones al interior de estos refugios. Lo que no se explica todavía y pues no se alcanza a comprender es por qué un gobierno distinto, un gobierno de cambio, de transformación, sigue también teniendo estas negligencias respecto del caso de Rocío Orozco, porque a la fecha no han presentado una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República, sino lo que le hacen a la Fiscalía General de la República es una invitación para que acompañe con un estudio penal a esta recomendación 72/2022 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y no se toma en cuenta toda esta cadena de negligencias, todas estas evidencias que están tanto en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como en la revista Contralínea para emitir ya o generar una denuncia penal contra quienes resulten responsables por este caso y además interponerla en la Fiscalía General de la República. Eso es lo que no se entiende por qué todavía están abiertos estos refugios cuando claramente han faltado a todas las responsabilidades que tenían. Hasta aquí nuestra revisión de estos 2 casos tan importantes a los cuales vamos a dar seguimiento por las implicaciones que tienen en nuestro país. Y recordar que nos preocupa que aún existan 21 menores de edad en estos refugios de la exlegisladora panista. Esperemos que se haga algo pronto y que las autoridades correspondientes garanticen su protección.